Entonces vamos a hablar de las estrategias amigables para enseñar y aprender anestesia regional. Básicamente no tengo ningún conflicto de interés, lo único es que soy una gran entusiasta de la anestesia regional y pues no puedo hablar de educación en anestesia regional sin mostrarles quién fue mi mentor en la anestesia regional en el Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Sala Blanche, y mis compañeras de residencia que también se dedicaron a la anestesia regional y me han acompañado en este camino de educar y de aprender anestesia regional. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la importancia de la educación en anestesia regional, los desafíos actuales en la enseñanza de anestesia regional, las técnicas para enseñar anestesia regional y cómo retroalimentarnos y autoevaluar a las personas que están aprendiendo anestesia regional y las conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante educarse en anestesia regional? En los Estados Unidos se realizan más o menos unos 500,000 bloqueos solo para cirugías ortopédicas al año. Como todos sabemos, pues apenas uno se gradúa, los cirujanos, los pacientes esperan que uno ya sea, digamos, efectivo en sus bloqueos y que sepa la realización de los bloqueos, y la realidad es que esto no es tan así en realidades como la nuestra. La anestesia regional tiene grandes beneficios para el manejo de pacientes comórbidos o de edad avanzada. Es parte del manejo analgésico multimodal, como lo dijo el doctor Guerrero, en el posoperatorio y nos puede ayudar a ahorrar muchísimos opioides. Y es importante saber que aunque yo sepa hacer bien un bloqueo, pues no es lo mismo enseñar a hacer estos bloqueos. Y también cuando uno se gradúa, lo que esperan es que al otro día tenga residentes y les enseñe a hacer todo lo que yo sé. Y no es lo mismo aprender una técnica que enseñar esa técnica. Entonces, por esto es importante educarse en anestesia regional. Lo que dice la ACME es que para uno tener una competencia en anestesia regional debe tener una rotación mínimo de 4 semanas durante la residencia, haber realizado 40 peridurales, 40 espinales y 40 bloqueos nerviosos periféricos. No especifican qué tipo de bloqueo nervioso periférico se debe haber realizado ni cuántos de cada uno, pero digamos que en los números gruesos son estos. Entonces, se realizó una encuesta en los Estados Unidos, en la Clínica Mayo, se mandaron encuestas a 128 programas de residencia, de los cuales solamente 28 programas respondieron. Digamos que aquí hay un sesgo importante y es que todos los programas que respondieron tenían clínica de dolor establecida, realizaban más de 40 bloqueos a la semana y tenían más de 30 residentes. Los demás programas con números variables de estos procedimientos pues no respondieron. ¿Qué se encontró en esta encuesta? Entonces, básicamente lo que querían saber es si los bloqueos que la gente consideraba clínicamente importantes eran los bloqueos que se estaban enseñando actualmente. Dentro de los bloqueos de tronco, encontraron que el TAP y la peridural torácica eran lo que se consideraba clínicamente más relevante en la enseñanza y que eran los más frecuentemente enseñados. Técnicas como el bloqueo de plejo lumbar o el bloqueo de la fascia de los rectos o los paravertebrales son técnicas que, pues, que han entrado en desuso. Si ustedes ven la columna azul, es lo que ya no se enseña, y todas estas técnicas pues han pasado a un segundo plano seguramente porque pues se han preferido técnicas más periféricas. Y dentro de los bloqueos nerviosos periféricos, lo que se encontró es que lo más clínicamente relevante para las personas que respondieron la encuesta era el interescalénico, el supraclavicular, el canal de los aductores y el ciático popliteo, y también pues eran los más enseñados en la práctica clínica. Entonces la pregunta es, ¿nuestros residentes, los que se están graduando en este momento, están suficientemente entrenados en anestesia regional? La respuesta es que no lo sabemos, porque si hay algo que nosotros no hacemos, que todos los, digamos, otros países sí hacen, es escribir las cosas que hacemos. Las hacemos bien, pero no las escribimos. Entonces, no tenemos información de nuestros programas de residencia. La mayoría de nuestros residentes ni siquiera llevan una bitácora, entonces no conocemos a veces ni siquiera el número de procedimientos que están haciendo de cada cosa. En Estados Unidos, la mayoría decía que tenía una experiencia razonable en 4 bloqueos, y esa es la diferencia. Muchos residentes salen, digamos, con mucha experiencia en estos 4 bloqueos que son interescalénico, supraclavicular, femoral y safeno, pero seguramente si los ponemos a hacer un paravertebral o otro tipo de bloqueos, pues no van a tener tanta experiencia. El 74% habían hecho más de 60 bloqueos durante su entrenamiento, y uno considera que entre 25 a 40 bloqueos es lo que necesita para sentirse cómodo en la realización de un bloqueo. Eh, y técnicas como la peridural torácica, los paravertebrales o el IPAC, solamente
el 60% de programas habían hecho menos de 10 de estos procedimientos durante la residencia y nunca o casi nunca en el 30% de las personas que respondieron esta encuesta. Entonces, como ven, pues digamos que hay una diferencia muy grande entre las técnicas y hay un vacío muy grande en lo que están aprendiendo nuestros residentes y también hay una gran variabilidad incluso dentro de los programas de residencia, así sean de un mismo país. El 89%, a pesar de este déficit, tienen una percepción de que están suficientemente preparados al momento de graduarse para la práctica actual. En la educación en anestesia regional, digamos que esto fue un cambio y fueron las guías que salieron en el 2010 de la ASRA y la ESRA, en las que se dan unos parámetros para la enseñanza y la evaluación de las personas que están aprendiendo anestesia regional. Estas guías se dividen en varias partes. La primera son los pasos para realizar un bloqueo nervioso ecoguiado y aquí pues básicamente ellos lo que analizan son cada una de las competencias que debe tener la persona cuando va a realizar un bloqueo, la identificación de los nervios, la identificación de la imagen, de las estructuras vasculares. Luego las competencias en el manejo del ultrasonido, en la adquisición de la imagen, ya competencias en el momento de inserción de la aguja y de administración del anestésico local. Y también discriminan niveles de dificultad en los bloqueos, como por ejemplo, pues ya relacionados con el paciente, pacientes obesos, bloqueos más profundos de estructuras nerviosas muy pequeñas y dan los lineamientos y dan dos lineamientos que creo que es algo muy importante aparte si el entrenamiento es un anestesiólogo ya graduado que quiere aprender anestesia regional o es un residente que quiere aprender anestesia regional y está en su rotación de la residencia. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a la creación de un currículo, que creo que también es en lo que se ha fallado mucho, y es que debe haber un currículo estandarizado, establecido, que ojalá fuera algo socializado, digamos, a nivel, por ejemplo, de la Sociedad Colombiana de Anestesia, para que todos los residentes vayan cumpliendo más o menos los mismos hitos en este currículo. Se diferencian pues todas las competencias que deben adquirir, lo que les decía, del entendimiento de la imagen del ultrasonido, de la optimización de la imagen, de la interpretación y ya de la inserción de la aguja y de la inyección. ¿Qué no tienen estas guías? Ninguno de los soft skills que también debemos evaluar en la parte de los bloqueos y de los que les voy a hablar a continuación. Entonces, ¿qué desafíos tenemos en la enseñanza actual de la anestesia regional? Digamos que estamos en un momento de transición del modelo educativo. Pasamos de un modelo de hacer un bloqueo, ver un bloqueo, hacer un bloqueo, enseñar un bloqueo, a un modelo ya más complejo de simulación y de competencias. Estos nuevos modelos de enseñanza también han surgido a partir de los entrenamientos formales en anestesia regional. Ya hay muchas más personas entrenadas en anestesia regional que también, pues, digamos que han ayudado a estos programas a que hayan currículos y haya un entrenamiento más formal. Las innovaciones, la tecnología emergente, los aprendizajes basados en la web. Y a pesar de todo esto, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es la divergencia que hay en los recursos, incluso pues en una misma ciudad entre los hospitales. No podemos pretender que la gente aprenda, digamos, con el ultrasonido de más alta frecuencia y cuando van a llegar a trabajar, pues lo que tienen es un ultrasonido que tiene unas frecuencias muy malas y la visión es totalmente diferente. Entonces, el entrenamiento ahora en anestesia regional es un entrenamiento basado en competencias y en simulación que si bien sí involucra el cuidado del paciente, el conocimiento médico y la práctica sistemática con, digamos, con el entrenador, con el experto, también se centra en las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, en la enseñanza de la ergonomía y todo esto, pues lo que va a hacer es que haya un aprendizaje continuo y un mejoramiento antes de que el paciente del residente se enfrente a la práctica clínica real. ¿Qué técnicas tenemos para lograr esta enseñanza? Entonces, la simulación, que es lo que ha hecho un gran cambio, pues porque nos hace que el residente cuando llegue a enfrentarse a la práctica clínica ya tenga más experiencia en todas estas técnicas. La práctica con el experto, que esto no reemplaza, digamos, la simulación no ha querido reemplazar la práctica uno a uno en la práctica clínica, tiene que ser todo integrado. Los phantoms, los cadáveres plastinados, embalsamados, ligeramente embalsamados, para que los residentes tengan un modelo en el que puedan practicar las funciones y adquirir destrezas antes de llegar a la práctica clínica. Los talleres, y esto pues se recomienda más para anestesiólogos ya formados que quieran iniciar su entrenamiento en anestesia regional, y las tecnologías emergentes. En este artículo entonces nos hablan de todos estos métodos contemporáneos para la enseñanza y hay algo que me pareció muy interesante y es que a pesar de que han salido tantas cosas,
siguen teniendo la anatomía como una base para el conocimiento de la anestesia regional. Y esto es otra falla grande que tenemos. Muchas veces los residentes llegan y uno cree que, digamos, que el conocimiento de anatomía se da en el pregrado, y la verdad es que cuando el residente llega a la rotación de anestesia regional no sabe nada de anatomía. Si nosotros no sabemos la anatomía, pues menos vamos a poder aprender la zooanatomía y menos vamos a poder identificar las variables. Acá les traigo un claro ejemplo de esto, que es el bloqueo del plejo braquial a nivel axilar. La variabilidad de este bloqueo es muy grande y la variabilidad de la anatomía entre los pacientes es muy grande. Solamente en un 48% de los pacientes se ve esta misma anatomía, y sin embargo todas estas anatomías diferentes pueden hacer que se incremente, si yo no la conozco, el riesgo de una punción nerviosa o una punción vascular inadvertida. Y lo que digamos que le enseñan a la gente es un patrón de reconocimiento de imágenes, la típica imagen del interescalénico del semáforo que aprendieron todos, y entonces si el semáforo no está, no tienen ni idea dónde están parados. Entonces es necesario un conocimiento previo de la anatomía. Lo que se recomienda actualmente es que hayan de 8 a 10 sesiones previas de sonoanatomía solamente, sin punción, antes de yo enfrentarme a una punción de una realización de un bloqueo. La neumología es otra de las cosas que aclaran en estos artículos, y es el conocimiento de todos los botones y de todas las funciones del ultrasonido. Si bien los ultrasonidos utilizados para anestesia son mucho más básicos que los que utilizan los radiólogos y tienen la mayoría de las funciones automáticas, sí es importante que las personas en entrenamiento aprendan todas estas funciones para poder ajustar la calidad de la imagen y tener unas imágenes mucho mejores, y esto mejora la efectividad en la adquisición y disminuye las curvas de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Que los residentes tengan, antes de llegar a la práctica clínica, como prerrotación, una buena adquisición de la imagen, una interpretación anatómica adecuada de esta imagen y una coordinación mano-ojo ya adquirida cuando llegan a realizar su primer bloqueo. Y todo esto se logra mediante la simulación. Lo que vamos a hacer es una mezcla básica de las cosas fundamentales en centros de simulación, práctica 1 a 1, actividades específicas, currículos basados en competencias, sumarlo a las innovaciones, y todo esto lo que nos va a llevar es a mejorar los resultados de los pacientes. Dentro de la tecnología emergente que tenemos, aprendizaje basado en la web, inteligencia artificial, simuladores y eye tracking. Entonces, dentro del aprendizaje basado en la web, básicamente la ventaja de esto es que está disponible siempre. Entonces las personas pueden acceder a esto a su propio ritmo desde sus casas, verlo cuantas veces quieran. Son todos los videos. Si ustedes han visto, digamos que las páginas que hay actualmente, les traigo estas dos como ejemplo: Nisora, que tiene una cantidad de videos y de documentos sobre las técnicas de anestesia regional, y la que está arriba, que es el Anesthesia Toolbox, que es de la ASA y también tiene una cantidad de videos y de herramientas que les van a servir para ustedes estudiar antes de llegar a la rotación de anestesia regional. Dentro de la tecnología, digamos que ahora también están los ultrasonidos inteligentes, y aquí es la pregunta de siempre: ¿por qué seguimos viendo imágenes en escala de grises si nosotros solo podemos diferenciar 30 sombras de gris? En cambio, diferenciamos más de 1 millón de colores. Sin embargo, todas las imágenes médicas vienen en escala de grises. Entonces, ahora, pues basados en esta tecnología, están apareciendo los ultrasonidos inteligentes, que mediante inteligencia artificial lo que hacen es que generan un programa de reconocimiento en donde a mí me van a colorear los músculos de verde, en este caso, la arteria de rojo, el nervio de amarillo, el hueso de azul, para que sea más fácil para mí identificar mis blancos, y pues para que el aprendizaje también sea más fácil, porque yo muchas veces no sé si los residentes están viendo lo que yo les quiero mostrar cuando se los estoy mostrando. En cambio, si yo le digo, mira, es que el músculo es el verde que está ahí, seguramente pues también va a ser más fácil la enseñanza. Dentro de los simuladores y los modelos 3D, entonces básicamente pues acá se pueden evaluar competencias técnicas, pero también no técnicas. Se pueden generar escenarios de simulación completos en los que vamos a evaluar si el residente llega y pregunta si tiene anticoagulación, si el residente llega y organiza el ecógrafo, organiza los insumos que va a utilizar, si habla con el paciente y le explica qué procedimiento le vamos a realizar, cuáles son los riesgos. Entonces, todo esto se puede simular y se pueden hacer escenarios completos de simulación donde él también aprenda habilidades no técnicas y se sienta más cómodo en el momento de llegar al escenario real.
Y la gamificación básicamente son uso de técnicas de juego en cosas que no son juegos. Entonces es un comportamiento competitivo con recompensas y es una forma de enseñanza que se está empezando a utilizar también. Dentro de la tecnología nueva, entonces están las agujas magnetizadas, que ya se las voy a mostrar ahorita más adelante, transductores de frecuencias ultra altas, ultrasonidos 3D y 4D, elastografía y sensores de presión óptica para detectar punciones intraneurales inadvertidas. Los cadáveres que siguen siendo una de las mejores formas de simulación, el problema es que la disponibilidad es muy baja y pues ahora en nuestro medio hay muchos problemas para conseguir estos cadáveres y también pues la duración de los cadáveres frescos es muy corta, entonces para hacer punciones los cadáveres que están viejos pues ya no son tan útiles. Hay cadáveres de embalsamiento bajo o leve que son digamos más útiles para esto, pero son técnicas muy costosas. Entonces, pues esto es muy difícil, aunque sigue siendo útil. Y las impresiones 3D de estructuras óseas, que pues ahorita hay un gran boom con esto. No sé si han visto el Phantom de una columna que se mete en agua y es para enseñar a poner anestesias peridurales. Esto es barato y está muy de moda. El eye tracking, esto es algo que en el futuro va a cambiar la forma en la que evaluamos a los residentes. Básicamente les ponen unas gafas que tienen una luz infrarroja que detecta el movimiento de las pupilas y entonces básicamente hace un mapa de colores en donde él se está enfocando y donde enfoca más su mirada, evalúa el movimiento, entonces así yo puedo saber si sí en verdad están viendo el blanco que yo quiero que vean. Esto digamos que esto es algo que todavía no tenemos disponible en nuestro medio, pero esto va a hacer que tengamos una descripción más objetiva de las curvas de aprendizaje. Las técnicas de realidad aumentada, entonces aquí la aguja que les digo, esto es una aguja virtual que es retráctil, entonces básicamente esta es una aguja llena de sensores y el transductor también tiene sensores y lo que hace es que yo la ponga sobre la piel y dependiendo del movimiento que yo haga con la aguja, pues me va a mostrar la proyección de a dónde estaría el sitio de punción que voy a realizar. Entonces, pues se han hecho múltiples estudios para ver si esto mejora o no mejora después la realización de un bloqueo real, pues todavía es tecnología que está empezando y básicamente lo que hace es que cuando yo llegue a hacer la punción, pues tenga una mejor orientación de cómo debo introducir la aguja. Aquí hay unas imágenes de esto, entonces básicamente lo que hacían era marcarles el sitio que debían funcionar y luego mirar si con la aguja virtual si llegaban o no llegaban a ese objetivo que les habían marcado. Entonces, dentro de la retroalimentación y autoevaluación es muy importante que a pesar de que hayamos enseñado todas estas cosas, midamos qué estamos enseñando. Cuando una habilidad se mide, uno mejora y cuando se reporta, esa tasa de mejoría se acelera. Entonces, es importante tanto que el residente como el educador tengan una retroalimentación y hayan evaluaciones objetivas. Los residentes sepan qué se les va a evaluar desde el principio, les demos un currículo establecido donde ellos sepan qué actividades queremos que logren y cómo vamos a evaluar estas actividades. Entonces, esto se hace mediante listas de chequeo y se miden niveles. El nivel 1 es el esperado para una persona que está empezando su entrenamiento y el nivel 5 para una persona que ya lleva varios años de experiencia practicando anestesia regional. Y dentro de la retroalimentación, entonces se utilizan preguntas múltiples para evaluar la zonoanatomía y retroalimentación por expertos que no debe ser excesiva, porque si no, entonces el residente va a generar una dependencia y una inseguridad y va a necesitar a alguien ahí todo el tiempo para hacer las cosas al lado y esto digamos que también es un error en el que podemos caer. ¿Qué técnicas de evaluación? Entonces, cuestionarios de preguntas múltiples para la zonoanatomía, como les había mencionado, listas de chequeo para habilidades en procedimientos, esta tasa de evaluación global para habilidades no técnicas, lo que les comentaba ahorita de si llega, si pregunta, si prepara, si habla con el paciente, si trabaja en equipo, si le explica, si le pregunta, por ejemplo, al ortopedista si este bloqueo tiene riesgo, si la cirugía tiene riesgo de lesión nerviosa y mejor no le hago un bloqueo, bueno, todas estas cosas. Análisis y hand motion, que son también guantes con sensores para ver cómo lo está haciendo, y cuestionarios QSUM. Entonces, ¿qué concluimos de toda esta charla? La educación en la anestesia regional es un proceso dinámico que ha cambiado mucho en los últimos años con la aparición de la tecnología y de todas estas técnicas de simulación. Se deben estandarizar los currículos de enseñanza de anestesia regional y discriminar si son para especialistas o son para residentes y de acuerdo a esto se debe realizar este currículo. Y
hay que integrar la aparición de todas estas nuevas tecnologías que han cobrado gran importancia, pero esto no reemplaza la práctica clínica, entonces debe haber un modelo mixto, que es lo que se ha demostrado que da mejores resultados. Y la retroalimentación debe ser del estudiante, pero también debe haber una retroalimentación del profesor. Al final de las rotaciones, los residentes también deben retroalimentar a la persona que está enseñando para ver qué cambios se pueden hacer en este currículo para las siguientes rotaciones. Muchas gracias.